Los invito a que nos dispongamos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, que la he querido denominar ¿por qué los sacramentos son esenciales en nuestra vida? Pero para eso comencemos por reunirnos en el nombre de la Trinidad y pedir al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros en esta noche, de manera que nos ilumine, nos inspire y acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brizan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. A lo largo de este año hemos podido profundizar en diferentes catequesis acerca de los sacramentos. Con esta catequesis de hoy, que sería como una catequesis conclusiva sobre el tema de los sacramentos que hemos venido trabajando, podemos concluir 28 catequesis que hemos tenido a lo largo de este año. Seguramente, pues muchos de ustedes las han podido seguir todas, y quien no lo haya podido hacer, pues las puede encontrar en el canal de YouTube de la parroquia. En la parte donde aparece la lista de videos, aparecerán una a una todas las catequesis. Hago un breve recuento para que sepamos cómo fue el camino que hicimos. En la primera catequesis hablamos de la diferencia entre sacramentos y sacramentales. Luego nos adentramos en el tema del bautismo, y al bautismo le dedicamos 3 catequesis. La primera, el bautismo y sus signos. La segunda, el bautismo, quienes participan. Y la tercera, el ritual del bautismo. Luego tocamos el tema de la confirmación y le dedicamos 2 catequesis. La primera, la confirmación y sus signos. La segunda, la confirmación, quienes participan. Luego hablamos del sacramento de la Eucaristía y le dimos 3 catequesis. Una, Eucaristía, signos y efectos. Otra sobre Eucaristía, ministros. Y la tercera, participación en la Eucaristía. Así, con esa serie de catequesis, reflexionamos sobre los sacramentos que se llaman de iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Luego nos dedicamos a otros 2 sacramentos, que son los que denominamos sacramentos de sanación. El primero, la confesión, y a ese le dedicamos 2 catequesis. La primera, la confesión, signos y efectos. La segunda, el confesor y el penitente. Y luego otras 2 catequesis al tema de la unción de los enfermos. En la primera, unción de los enfermos, signos y efectos, y en la segunda, unción de los enfermos, personas que participan. Y luego dedicamos un amplio margen a los 2 sacramentos del compromiso social, que son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden. Al sacramento del matrimonio le dedicamos varias catequesis. La primera, el matrimonio, ¿qué lo produce? La segunda, efectos del sacramento del matrimonio. La tercera, modo de celebrar el sacramento del matrimonio. La cuarta, ¿qué vicia el consentimiento matrimonial? La quinta, impedimentos matrimoniales. La sexta, matrimonio, camino de santificación. La séptima, claves para examinar tu matrimonio. Y la octava, algunos matrimonios en la Biblia. 8 catequesis dediqué al tema del matrimonio porque sin duda frente a este sacramento hay tantas dudas, tantos
tantas incertidumbres y tantas confusiones que parece que es lo mismo estar casados o no estar. Pareciera que es lo mismo celebrar el sacramento o no celebrarlo. Y vemos con qué facilidad como que suprimimos esta realidad de Cristo, porque no se nos puede olvidar que los sacramentos son instituidos por Cristo, esta realidad de Cristo en la vida de la pareja. Eso me parece importante y seguramente quedó faltando tanto sobre el sacramento del matrimonio, pero en otra ocasión de la vida podemos volver a hablar de esto. Y las últimas catequesis las dediqué al sacramento del orden y también le dediqué varias catequesis. La primera, sacramento del orden, signos y efectos. El segundo, el don del sacerdocio ministerial. El tercero, qué es el diaconado. El cuarto, qué es el presbiterado. El quinto, qué es el episcopado. Y la última, sacramento del orden, quién lo da y quién lo recibe. Yo creo que hemos hecho una serie de catequesis como tocando muchos elementos. Yo no puedo decir que son exhaustivas y completas. Sería yo ingenuo y temerario de parte mía pretender que con las catequesis hemos logrado esto. Porque además la catequesis no es, como en otras ocasiones me lo han oído decir, no es un espacio de teología o de explicación teológica o bíblica o canónica. Catequesis es un compartir la vida. Yo he querido en todas estas catequesis que les he podido participar es precisamente compartir la vida desde lo esencial, desde lo básico, desde lo que todo creyente debe vivir, más allá de la teología, porque para eso están los teólogos y yo no soy teólogo, para eso están los biblistas y tampoco lo soy, pero es compartir la vida y la experiencia de Dios, porque los sacramentos no son accesorios en la vida. Hay que darnos cuenta que una de las riquezas de la iglesia es la vida sacramental. Lastimosamente, en la iglesia nacida de la Reforma Protestante, es decir, la iglesia nacida de Lutero, de Calvino, de Zwingli o de Enrique VIII, no se vive la experiencia sacramental, porque, bueno, la de Enrique VIII, que es los anglicanos, son otro punto aparte, pero en la iglesia de la Reforma Protestante dada por los alemanes se desconoce por el principio de la primera catequesis que les decía. Los sacramentos obran por los méritos de Cristo y no por los méritos del ministro. Y eso la Reforma Protestante no lo entendía, pretendía que el ministro fuera quien obrara los sacramentos. Por eso esta parte conclusiva que les quiero compartir hoy, pues por eso esta parte conclusiva que les quiero compartir hoy puede tener muchos elementos que podría decir usted ya como que lo repetimos a lo largo de, pero son momentos en los cuales estamos son momentos en los cuales estamos viviendo esta realidad. Y lo voy a presentar a partir de unos elementos que me parece que nos ayudan a concluir por qué realmente estos sacramentos son esenciales, por qué hacen parte fundamental o deben hacer parte fundamental en la vida del creyente. Lo primero que los invito a considerar es la figura de los signos, el valor que tienen los signos en el ser humano. El ser humano vive de simbología. Es natural que el ser humano exprese en signos la realidad que está viviendo. Vámonos, y por eso les pongo estas tres figuras en esta diapositiva. Fíjense, por ejemplo, la primera que ustedes ven aquí es en relación a lo que se ha encontrado en cavernas muy milenarias, muy antiguas, signos de guerra, signos de ganadería, signos de cultivos, signos de los animales que rodeaban y las diferentes como estrategias de caza que el ser humano va teniendo. ¿Qué querían plasmar con eso? Teorías van, teorías vienen. Pero démonos cuenta que no son retratos lo que pintaron en las cavernas, son signos, son simbologías. Segundo signo es en torno a esta realidad que nosotros en América no tenemos, pero que todos conocemos perfectamente,
que son los obeliscos. Y si hiciéramos un acercamiento, nos daríamos cuenta que los obeliscos están cargados de de signos que son jeroglíficos, que hacían parte antes del alfabeto de poder manifestar, de poder expresar las realidades. Es muy particular porque si nos vamos dando cuenta, hoy día el alfabeto también está siendo cambiado por jeroglíficos. Y hay una serie de situaciones, por ejemplo, quienes manejan los chat se dan cuenta cuántos emoticones. ¿Qué son los emoticones? Son jeroglíficos. Muchas veces difícilmente algunos ya dejaron de escribir y van a perder el alfabeto y volvemos al jeroglífico. O sea, avanzamos de para atrás. Pero los jeroglíficos manifestaban una realidad. Y estos estilos de obelisco eran unas manifestaciones simbólicas de una realidad que quedaba plasmada en la historia. Nosotros nos acercamos y ya fuera de maravillarnos y de tomarnos una foto y de ver el esplendor, ya no nos dice nada porque ese signo dejó de ser significante para nosotros. En consecuencia, le perdimos el valor al signo. ¿Por qué? Porque no entendemos el jeroglífico. Solo los estudiosos del mundo egipcio nos podrán decir qué es lo que estamos viendo ahí. O alguno más curioso de nosotros pues, compra una tablita y compara y empieza a tratar de describir qué es lo que ahí está pasando. Encontramos signos como los de esta última, que ya sí nos han tocado a todos, que son señales de tránsito, que hace poquito me maravilló porque estaban haciendo una entrevista sobre todo a los motorizados, cuántos signos conocían, y muchos motorizados compran la moto, salen en la moto, se compran el pase y ni siquiera saben qué significan los signos. Hacían la prueba con muchos de algunos signos que encuentran en la carretera y no saben qué significan. O sea que son signos que pierden un valor. Sin embargo, eso hace parte de la realidad humana. El ser humano experimenta o tiene que experimentar una simbología y todos vivimos de signos. Y hay signos que se convierten en más significantes que otros. Podría traerles a colación muchos signos. Piense, por ejemplo, la argolla que le da un hombre a una mujer cuando le dice que quiere ser su esposa. Piense, por ejemplo, cuando una mamá que está recién en embarazo para contarle al papá que está en embarazo y saca unos zapaticos de bebé, es un signo. Fumémonos la pipa de la paz, tomémonos un tinto, seamos amigos, lo vuelven en signos. Piense, por ejemplo, el signo de una rosa, el que les pongo ahí en la diapositiva. La rosa que un enamorado le da a una enamorada. Haga un ejercicio. Usted puede ir a un centro donde están vendiendo rosas y las tira todas al suelo y las pisotea. Claro, viene el gerente, viene el guardia, y usted soluciona el problema pagando todas las flores que dañó. Pero vaya donde una enamorada que acaba de recibir una rosa de su enamorado y haga el mismo ejercicio. Coja la rosa, tírela al piso, pisotéela. Por más plata que usted le quiera ofrecer a esa mujer, nunca la va a lograr reparar porque le hizo un daño enorme. ¿Qué diferencia hay entre las rosas del supermercado que usted pudo pagar y esta rosa que usted dañó y no tiene con qué pagar? Pues que esta rosa para esta mujer adquirió un significado. La rosa se volvió sacramento, es decir, adquirió un valor mayor. Y así usted tiene cosas en su haber que adquirieron un valor sacramental. Y seguramente a cada uno de nosotros nos han dicho, pero ¿por qué no votas esto? Pero esto tan feo, pero ¿por qué no salís de esto? Y usted no lo dice, pero es que eso que usted no logra votar puede ser una alhaja de valor, de mínimo valor, puede ser una porcelana que disuena en todas partes, o puede ser el cuadro más feo que está pintado en el pared, pero que está pegado en la pared, perdón, pero es algo que para usted tiene un valor significante, como cuando yo acostumbro comprar libros que antiguamente llamaban usados y ahora llaman libros leídos, y a veces vienen unas buenas traducciones en esos libros y además tienen un formato muy lindo, y a veces me encuentro con una notica o a veces me encuentro con una tarjeta o con una boletica que entraron al cine. La última vez encontré una que entraron al Teatro Junín, que en Medellín dejó de existir hace como 30 años. Y siempre me pregunto, ¿qué habrá significado este papelito o este cobertor de chocolate o esta entrada a cine
que esta persona lo guardó. Si tenía un valor significante. Fíjese que tiene una realidad que trasciende. Pues ese es el valor del signo y por eso el cristiano necesita signos. Ahora bien, el sacramento realiza aquello que significa. Y ahí tenemos que ver uno a uno los 7 sacramentos, el signo y lo que ese signo significa. Y esto es como un resumen de lo que ya vimos en cada uno de esos sacramentos. Pensemos primero en el bautismo. El signo es claro, el signo es el agua que se derrama sobre el que está siendo bautizado. El agua tiene dos significados, el agua limpia y el agua crea. Como el agua limpia, me limpia del pecado original y me limpia de todos los demás pecados que pueda haber cometido, en el caso de aquella persona ya consciente que se bautiza. En el niño inconsciente, o en el niño que no tiene discreción de juicio, no que sea inconsciente, no tiene discreción de juicio, y esos primeros años solo borra el pecado original. En los demás borra el pecado original y los demás pecados que ha cometido. El agua que limpia, que purifica. En segundo lugar, el agua que crea. ¿Crea qué? Me crea en mí el ser hijo de Dios, crea en mí el ser hijo de la iglesia. Por eso es un signo que realiza aquello que significa, me purifica y me hace hijo. El sacramento de la confirmación, ¿cuál es el signo? El signo es el santo crisma. ¿Y qué es lo que ese crisma significa en mí? Completa en mí la presencia del Espíritu Santo que me fue dado en el bautizo. Con el Espíritu Santo me llena de los dones, de las virtudes y de los frutos. Cuando vimos los óleos, les mencionaba que eran 3. El óleo de los catecúmenos, que se usa antes del bautizo para pedirle al Espíritu Santo que abra el espíritu del niño o de la niña o del bautizado para recibirlo a él. Por eso el óleo de los catecúmenos se pone en el pecho. El óleo de los enfermos, del que hablaré en un ratico, y el santo crisma. Y esos 3 óleos, que los 3 son hechos con aceite de olivo, la diferencia está que el santo crisma, antes de ser bendecido, el obispo echa perfume de nardo. ¿Por qué? Para significar con el crisma que somos el buen olor de Cristo. Y por eso el crisma se va a usar en el sacramento de la confirmación y se va a usar en el sacramento del orden para los presbíteros y para los obispos. El crisma entonces, la confirmación entonces, ese santo crisma da la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, espero que no se nos vuelva a caer la transmisión. Hoy está muy flojo el internet, no sé qué pasa. Voy a repetir brevemente lo de la confirmación porque no sé si alcanzó a grabar eh, o hasta dónde me escucharon con relación a la crismación. En la confirmación entonces, el signo es el santo crisma. El santo crisma es uno de los 3 aceites que en alguna de las catequesis les explicaba. Hay 3 óleos. El óleo de los catecúmenos, que es el que echamos en el pecho del bautizado para que el espíritu abra el espíritu del bautizado para recibirlo a él. El óleo de los enfermos, del que hablaré en un momentico, y el santo crisma. Los 3 óleos son hechos con aceite de oliva y son bendecidos por el obispo en la misa antes de. Pero luego eh, el, 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 luego el santo crisma, a diferencia de los otros, en el momento de la bendición, el obispo echa perfume de nardo. Y eso en la confirmación que nos ayuda a descubrir que somos el buen olor de Cristo.
Por eso el sacramento de la confirmación lo que hace es que da la plenitud del Espíritu en nosotros los bautizados. Eso significa que el Espíritu viene en ayuda de nuestra necesidad y nos da los dones, las virtudes y los frutos. Santo Crisma también lo vamos a usar en el sacramento del orden, para los presbíteros y para los obispos. Completa en nosotros la acción del Espíritu. Eso hace el Santo Crisma. Ustedes son el buen olor de Cristo. Y el tercer sacramento de la iniciación cristiana es la Eucaristía, con dos signos muy claros, muy evidentes, el signo del pan y el signo del vino. El pan que alimenta y el vino que vivifica, que es el signo de la alegría, porque el vino representa para el pueblo de Israel la alegría. Y ahí que en el Evangelio de Juan Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, pero agrega, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir? Yo soy la alegría verdadera. En esta realidad del pan y del vino, ¿qué se nos da? Primero, se nos da la presencia. Es presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Es presencia de Cristo. En segundo lugar, es alimento del alma. San Buenaventura dice, oh sagrado banquete del cual uno se alimenta de Cristo. El alma se nos llena de gracia y se nos da una prenda de nuestra futura gloria. En tercer lugar, es sacrificio de redención. Es que es la sangre derramada, es la vida entregada. Yo entrego mi vida, a mí nadie me la quita, dice el Señor. Es la acción redentora. En ese pan y en ese vino, Cristo nos está redimiendo. Cada vez que comemos de ese pan, estamos actualizando la redención de Cristo en nuestra vida. Por eso la necesidad de estar en estado de gracia para poder recibir la gracia de Cristo. No es un acto de memoria de la historia pasada, es una conmemoración del misterio de la cruz. Se está realizando el misterio de la cruz, no se hace uno nuevo, es el mismo misterio de la cruz en la Eucaristía, en el signo del pan y del vino. No es un pan bendito, no, no es un pan bendito que comulga cualquiera, no, estamos comiendo a Cristo, real, vivo y verdadero. Cristo está ahí, presente en medio de nosotros, que no es por los méritos del ministro. Por santo que sea el ministro, nunca va a tener los méritos suficientes para hacer que Dios se haga pan para alimentarnos a nosotros. Es por los méritos de Cristo que se quiso quedar en medio de nosotros. Esos son los tres sacramentos de iniciación cristiana y los signos. Vamos ahora a los dos sacramentos de la sanación y los signos. Empecemos por el primero, y es el sacramento de la confesión, que lleva consigo la absolución de los pecados. Pero démonos cuenta que aparecen necesariamente dos signos, los signos del penitente y los signos del confesor. Los signos del penitente son la confesión de los pecados y los signos del confesor son la absolución, que como vamos a ver más adelante, solo será válida si los signos del penitente lo son. No puede haber una absolución verdadera si no hay una confesión verdadera. Ese es el signo de la manifestación de los pecados. ¿Para qué? Para que el sacerdote lo sepa. Porque el sacerdote, pues, gracias a mi Dios se nos olvida. Que nos vamos a acordar de todo lo que nos dicen los penitentes. Pero entonces, ¿qué sentido tiene? Tiene el sentido de sacar de su alma la herida. Si usted se corta y va donde el médico a que lo suture, el médico solo lo puede suturar una vez que le ha limpiado la herida. Si no le limpia la herida y se la sutura, lo que produce es un mal mayor. Pues ese es el ejercicio de la vida espiritual. Poder manifestar, expresar. Por eso la importancia del examen de conciencia. Pero eso voy a hablar un poquito más adelante. Por ahora solo concentrémonos en el signo. El signo del penitente es la confesión de boca de sus pecados. O sea, no es la confesión mental, es la confesión de boca. Y el signo del confesor que actúa in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, es la absolución.
conforme a la enseñanza de Cristo y de la Iglesia. Y el segundo signo es el de el óleo de los enfermos. Como pueden ver ahí en la botellita donde está el santo óleo, parece OI, porque está en latín, óleo infermorum, el óleo de los enfermos. ¿Cuál es el signo? El signo es la unción, que se hace sobre la frente y sobre las manos del enfermo, desde que se pueda, porque a veces no se puede. El enfermo está vendado, el enfermo está... Entonces, con que se haga en alguna parte del cuerpo es suficiente. Ese signo, ¿qué es lo que produce? Produce la fuerza interior para afrontar el debilitamiento propio de la enfermedad y perdona los pecados del enfermo. Produce fuerza interior en medio de la debilidad y perdona los pecados del enfermo. Acuérdense que lo encuentran en el libro de Santiago. Santiago dice, está enfermo alguno entre ustedes, llame a los presbíteros de la comunidad y que lo unjan con el óleo y oren por él. Y así la oración de fe sanará al enfermo. Y finalmente tenemos los dos sacramentos del compromiso social, el orden y el matrimonio. En el caso del matrimonio, el signo es la entrega mutua por medio de la manifestación del consentimiento, lo que produce una alianza irrevocable que solo la muerte lo rompe. A veces al matrimonio vemos que tiene mucha simbología, mucha, pero la esencia está en cuando él le dice a ella, yo me entrego a ti como tu esposo y prometo serte fiel en la alegría, en el dolor, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte toda la vida. Y luego ella dice lo mismo. O el sacerdote le pregunta y el uno dice acepto y la otra dice acepta. Ese es el momento del matrimonio. Puede haber anillo, puede no haber. Puede haber arras o puede no haberlo. Que se pongan un lazo o que se lo quiten. Que lleven una vela o que no la lleven. Eso es absolutamente secundario e intrascendente. Lo fundamental está es en el momento del consentimiento. Ese es el signo que produce una alianza irrevocable que solo la muerte rompe, desde que el matrimonio haya sido válido, como ya lo hemos manifestado en las diferentes catequesis. Y en el sacramento del orden, el signo es la imposición de las manos, que es la transmisión del poder apostólico, y la oración consecratoria, es decir, transforma la vida del bautizado para siempre en el orden que esté recibiendo, sea como diácono, sea como presbítero, sea como obispo. Y de eso tuvimos ocasión de hablar, pueden devolverse un poquito a las catequesis anteriores sobre esa oración consecratoria que es muy especial. Esos son entonces los signos. Fíjense que el sacramento hace un signo, pero ese signo realmente significa. No es el hecho de decir una palabra, no es el hecho de poner una mano, está produciendo una realidad, como el ejemplo que les ponía ahora de la mujer que recibe la rosa y que adquiere para ella un valor sacramental. ¿Por qué? Porque tiene algo más. Pensemos entonces, ¿por qué, siguiendo nuestra pregunta inicial, por qué los sacramentos son necesarios para nuestra vida? Pensemos en la presencia actuante del Espíritu Santo, que es que en cada sacramento es el Espíritu Santo el que va a actuar. Démonos cuenta que Jesús mismo, antes de bautizar en Espíritu Santo y fuego, él fue bautizado en el Jordán, cuando baja sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, como nos lo dice Lucas en el capítulo 3, versículo 22. Recuerden que San Lucas también nos subraya que Jesús no solo va al desierto, es llevado por el Espíritu, va lleno del Espíritu Santo y allí obtiene la victoria sobre el tentador y emprende la misión con la fuerza del Espíritu Santo. Y eso nos ayuda a descubrir esta primera realidad que le señalo. Toda actividad evangelizadora de Jesús se realiza bajo la acción del Espíritu. Fíjense, cuando llega a la sinagoga y dice, toma el texto de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de leer. Encontramos en Lucas 4:18.
La segunda realidad prometida por Cristo es que el Espíritu sostiene la misión evangelizadora de la iglesia. Según lo prometió Jesús, resucitado a los discípulos, les dijo: yo les voy a enviar a ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que vengan revestidos por el poder que viene de lo alto. Eso está al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 49. Y más adelante, Lucas nos cuenta, pero ya en los Hechos de los Apóstoles, que en el día de Pentecostés todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu se los concedía. Hechos 2:4. Así se cumplía la profecía de Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. Hechos 2:17. El Espíritu entonces, tercera realidad, da testimonio de Cristo y nos guía hasta la verdad plena. Cuarta realidad es que Cristo nos comunica la fuerza vital por la efusión del Espíritu Santo. ¿Y de qué manera comunica Cristo la fuerza vital por la efusión del Espíritu Santo? Pues precisamente por medio de los sacramentos. Es que los sacramentos son acciones vivas y eficaces del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso los sacramentos no los reemplaza nada. Y vean qué particular. Es que el primer interesado en que no apliquemos los sacramentos es el mal, porque el maligno, porque es que el maligno sabe cuánta fuerza tiene la acción del Espíritu en el sacramento. Y por eso, con qué facilidad nos hace creer que es lo mismo estar casado por la iglesia o no estarlo, estar rejuntados o no estarlo. No, es que eso es lo mismo, es que eso ya pasó de moda. Claro, ¿qué va a querer el maligno? Que hayan unas familias bendecidas con la gracia de Dios y permanentemente actuadas con la acción del Espíritu. No, es que qué diferencia hay entre este muchacho que no está confirmado y aquel que sí, fíjese cómo es de rebelde. No, pero es que el otro tiene la fuerza del Espíritu, que lo deje actuar para que se dé cuenta de cuánto puede hacer con la fuerza del Espíritu. En cambio, el otro no lo tiene. ¿Por qué? Porque no lo ha recibido. Y así cada uno de esos sacramentos. Es que, fíjese, nos comunica la fuerza vital. No es cualquier cosa. Dice 1 Corintios 15:45, es que el Espíritu es el que da la vida. Es decir, se transformó por la fuerza vital, Cristo se transformó por la fuerza vital del Espíritu de Dios hasta llegar a ser a su vez principio de vida nueva para los creyentes. Eso es lo que Cristo nos está comunicando, la fuerza vital. Y la buscamos en una piedra, y la buscamos en un ungüento, y la buscamos en un chamán, o la buscamos en una droga, o la buscamos en cualquier temerario que viene a meternos ideas raras en la cabeza, sabiendo que es la fuerza del Espíritu lo que Cristo prometió y que cada sacramento nos la da de una manera muy, muy significativa. En quinto lugar, tenemos que descubrir que en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Fíjense que eso lo dice la misma Escritura. La vida de los creyentes ya no es una vida de esclavos bajo la ley, sino una vida de hijos, pues han recibido en su corazón al Espíritu del Hijo y pueden exclamar: Abba, Padre. Eso se lo repite San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos del 5 al 7. A los romanos en el capítulo 8, versículos del 14 al 16. Es una vida en Cristo, es decir, de pertenencia exclusiva a Él y de incorporación a la iglesia. En un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Eso está en 1 Corintios 12:13. Ahí me faltó poner ese número 5 entre comillas, pero ustedes lo pueden poner. Y finalmente, reconocer estas tres realidades que también las menciona San Pablo de una manera muy especial, que por medio de los sacramentos, primero, el Espíritu Santo suscita la fe.
Eso está en 1 Corintios 12:3. En segundo lugar, derrama en los corazones la caridad. Eso está en Romanos 5:5. Y en tercer lugar, guía nuestra oración. Eso está en Romanos 8:26. Fíjense que es la presencia actuante del Espíritu Santo. No la encontramos en cualquier otra cosa. Los sacramentos, de modo especial, se nos dan. Es un regalo enorme de Cristo, de Dios Padre y de Cristo para perpetuar nuestra vida espiritual. Pero de nosotros dependerá. Tenemos entonces que descubrir que los sacramentos son alimento espiritual. Cada uno de los sacramentos es alimento espiritual que ayuda a la persona en su cotidianidad. El Espíritu de Dios, en cuanto principio de nuevo ser, suscita en el creyente también un nuevo dinamismo operativo. Dice Gálatas, San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5:25, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. ¿Cómo me ayudan los sacramentos? Ya vimos uno a uno los sacramentos. Y en cada uno de ellos comentamos modos concretos en que ese sacramento nos va ayudando. Y pueden volver a ver las catequesis y volver a recapitular un poquito para valorarse y valorar esos sacramentos. Voy a hacer brevísimamente uno a uno de esos sacramentos. El primero es en torno al bautismo. Aquí está, en el orden. El bautismo se renueva cada día, pero de modo especial se renueva en la vigilia de Pascua. Por eso, si usted a la iglesia solo pudiera ir una vez en todo el año, vaya a la vigilia de Pascua. De hecho, las primitivas comunidades durante épocas de persecución solo se reunían en la vigilia de Pascua. Es lo más importante y lo vital, porque nos hace comprender el misterio de nuestra fe y renueva el bautismo, porque allí nos recuerda que somos hijos y en consecuencia que somos hermanos, que el hijo no es esclavo, que es libre. En el ejercicio del libre albedrío ha de buscar su propia santificación y que además cuenta con la gracia constante del Padre Celestial que lo protege y que lo asiste. Fíjese que es el ejercicio de la libertad y por eso incluso en el ejercicio de la libertad yo puedo dar el lujo hasta de rechazar a Dios. Cuán grande es Dios, y es que ese es el ejemplo de que somos imagen y semejanza, que tenemos el libre albedrío. ¿Por qué? Porque somos hijos. Piensen en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. El menor le pide al papá la herencia que le corresponde y el papá se la da a él y al mayor. El mayor se queda y el menor se va, pero el papá sigue siendo el papá. ¿Por qué? Porque los dos son hijos. Y cuando el hermano mayor viene furioso porque el papá recibió al hermano menor que vino en derrota, el papá le dice, hijo, ese hermano tuyo estaba perdido, pero dése cuenta que primero le hace caer en cuenta que es hijo para que pueda entender que es hermano. Y ese ejercicio lo hacemos diariamente, la gracia de encontrar en el otro el rostro de Cristo. Es el examen final de la historia, es la vivencia del bautismo. Confirmación. El Espíritu Santo mantiene su actuación en nosotros desde que lo dejemos actuar. Concretamente, podríamos mencionar tantas cosas del Espíritu, pero aquí quiero ayudarles a recordar de qué manera vamos caminando y en el caminar tenemos que saber decidir, tenemos que saber elegir. Y en la elección nosotros elegimos el bien o elegimos el mal, eso depende de nosotros. Volvemos al ejercicio del libre albedrío. Pero el Espíritu viene en ayuda de nuestras debilidades porque no sabemos pedir como conviene, dice la carta a los Romanos en el capítulo 8. Concretamente, en el ejercicio de las virtudes, como nos enseña el catecismo, nos van ayudando a elegir el bien y a evitar el mal. Y acuérdense que las virtudes están divididas en virtudes teologales y en virtudes humanas. Las teologales son tres: fe, esperanza y caridad. Y las virtudes humanas son muchísimas, pero hay cuatro que se convierten como en las pioneras de las demás, que por eso llaman virtudes cardinales, que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Descubrir y discernir el modo en que estamos caminando y el modo en que tenemos que caminar. Esa es la acción, el sacramento de la confirmación en mi vida, la actuación del Espíritu Santo. Lastimosamente, a veces pensamos que el Espíritu Santo es un corrientazo que viene de pronto de una oración piadosa o carismática o rara que alguno está haciendo. No, el Espíritu Santo es fuerza vital, es la expresión.
que usábamos ahorita. La vida en mí, permanentemente en mí. Sacramento de la Eucaristía, fuerza necesaria para caminar día a día. San Buenaventura dice, el alma se nos llena de gracia, se nos da una prenda de nuestra futura gloria. San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Tanto que San Pablo en la carta a los Corintios, cuando habla de la última cena, dice, examínese bien antes de comulgar, porque quien no esté en gracia está comiendo su propia condenación. ¿Qué quiere decir? Es que hay que tener disposición interior. Y eso no depende de que el Padre sepa o no sepa. Eso no depende de que yo cuente o no cuente mis pecados. Examine bien su conciencia. Es que el que va a entrar en su vida es el Señor de la historia, es el príncipe de la paz, es el redentor del mundo. ¿Cómo ha arreglado su casa para recibir al Señor? Si cuando usted va a recibir una visita, creo yo, dispone su casa para que la visita se sienta bien, no creo yo que va a llegar una visita importante y usted va a dejar el revolquero habitual que tenemos en cada casa, o que la cocina está desordenada, o que puso cosas en la mesa que no van. Si viene una visita importante y le avisó, usted lo organiza. Ahora sí, el Señor es quien va a entrar en usted. ¿Cómo no lo organiza? ¿Cómo no organiza su alma? ¿Cómo no organiza su espíritu? ¿Cómo no se dispone a estar en la paz para recibir al Señor? Sacramento de la confesión. Somos muy frágiles. Esa es una realidad que no es difícil descubrir, aunque a veces la queramos acallar. Pero este sacramento opera en nosotros siempre y cuando estemos dispuestos, porque el sacramento puede no operar en nosotros. Si yo no tengo contrición de corazón, si yo no tengo propósito de enmienda, que son los actos del penitente, la absolución que me dé el sacerdote no sirve de nada. Ese sacramento es inválido, no existió. El sacerdote no es un adivino, el sacerdote no tiene una bola mágica, el sacerdote no tiene forma de decir, usted me está engañando, usted no ha dicho todo. El sacerdote supone que el penitente llega con el deseo de realmente recibir el perdón de los pecados. Por eso necesita tener ese examen de conciencia, esa contrición de corazón, ese propósito de enmienda para poderse confesar. Porque como dice San Ireneo, yo creo que me han oído repetir mucho esta frase, lo que no es asumido no es redimido. Mientras yo no lo asuma, no lo redimo. Por eso muchas veces cuando encuentran esas listas enormes de internet sobre pecados de cada una de las cosas, sí, eso servirá para hacer el examen de conciencia, pero en el fondo es más el agobio que la realidad, porque son tantas cosas. A mí muchas veces me han dicho, padre, ¿puedo leer la listica que traje? Léala. Y empiezan a leer esa. Cuando sacan la hoja, yo veo que eso es copiado de internet y empiezan a chulear todas esas cosas. Y yo dejo que la lea, porque es catarsis de la persona. Pero apenas acaba, le quito el papelito y le digo, muy bien, ahora dime tú realmente de qué estás arrepentido. ¿Por qué? Porque ese es el ejercicio es yo reconocer cuál es mi pecado, para poder sentir dolor por él, para tener el propósito de mejorarlo. Una lista que me haga otro no es, no es lo que me va a dar la constricción de corazón. Por eso es esencial que cuando voy a confesarme pueda tener esa realidad, de manera que sea válida la confesión. Si no, con engañar al sacerdote no hacemos nada. Unción de los enfermos. Si bien es cierto que este sacramento lo puede recibir el bautizado aún estando en estado de inconsciencia, tengas en presente que se requiere la voluntad de quien lo recibe para que pueda orar. Es decir, el deseo de quien lo recibe, de quererlo recibir cuando está sano. Si yo voy en este momento a atender a un enfermo que está en estado de inconsciencia, voy porque su familia lo pide. Supongo que si él no estuviera o ella no estuviera inconsciente, lo hubiera pedido. Una vez me pasó que una señora me llamó en una parroquia hace mucho tiempo porque el marido estaba a agonía. Y yo fui un señor obstinadamente negado a recibir cualquier sacramento, y menos a confesarse, y menos a recibir la unción de los enfermos. Muy bien, yo lo respeté,
Hablé con el Señor, muy decente, pero no quería nada, no quería nada, ni comunión, ni confesión, ni unción. Bueno, al final yo le dije, voy a rezar por usted y que mi Dios lo ayude. Salí, la señora muy compungida, le dije, recemos, que usted es una mujer de fe, pero él no. Como a los 8 días me llama la señora y me dice, padre, venga, venga, que ya le vamos a poner la unción de los enfermos. Yo volví a ir. Pero cuando llegué, lo que pasó es que ya el señor estaba en estado de inconsciencia. Entonces me dijo, aprovechemos, padre, y póngale la unción. Y dije, no se la puedo poner porque él conscientemente manifestó que no lo quería hacer. Vamos a rezar por él, eso sí podemos hacer y vamos a rezar porque usted quiere encomendar la oración, tenemos que orar por todos. Quién sabe en la vida de este señor qué pasó, pero yo no podría hacer una cosa de estas porque él conscientemente lo rechazó. Entonces, este sacramento acompaña de modo fehaciente al ser humano en el momento de mayor debilidad, cuando está enfermo, cuando está a las puertas de la muerte, conforta el alma. Y si la persona está en estado de inconsciencia, también le perdona los pecados. Si la persona está consciente, primero se confiesa, recibe el sacramento de la confesión y luego recibe el sacramento de la unción, siempre y cuando lo necesite. Si está en estado de gracia, pues no tiene que confesarse. Y finalmente, el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden comparten que son dos vocaciones específicas a las que el ser humano puede responder. La respuesta no se da solo en el momento de contraer matrimonio, de recibir la ordenación. La respuesta se da en el día a día, en el desarrollo de la vocación, en medio de los momentos de la alegría, de sosiego, de triunfo, de las metas alcanzadas, de la paz, así como también en los momentos de fatiga, de desaliento, de contrariedad, de persecución, de contradicción, en los momentos de deseo de abandonar el proyecto de vida, en los momentos de flaqueza humana. La renovación frecuente de estos dos sacramentos nos permite descubrir que no estamos solos en la vocación, es que Dios está con nosotros y hay que dejar a Dios actuar. En mi vida como sacerdote, en tu vida como hombre o como mujer casados, hay que dejar a Dios actuar en la vocación y estar dispuestos a darle a Dios el protagonismo que Dios se merece. A veces en estos sacramentos del compromiso social lo que pasa es que se nos olvida que Dios es protagonista y se nos olvida que Dios va caminando con nosotros. Finalmente, los sacramentos son necesarios para la salvación y termino con esta frase del catecismo, con este numeral del catecismo que está en el 1129, que podría ser el resumen de todo lo que hemos podido comentar a lo largo de estas tantas catequesis que hemos tenido sobre los sacramentos. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, al el Salvador. Y ahí encontramos, o yo les señalo simplemente como estos elementos. Primer elemento, los sacramentos de la nueva alianza, que son estos 7, como lo estableció Trento, son, vean la palabra, necesarios, son esenciales, no son accidentales. Hay muchas cosas en la vida de la iglesia que pueden ser accidentales, pero los sacramentos no, los sacramentos son necesarios. Cristo mismo los establece, por eso son necesarios. Segundo, los sacramentos producen la gracia sacramental. Por eso les hablaba ahorita. ¿Cuál es el signo y cuál es el efecto que ese signo produce? Que en una cosa tan, digámoslo, superficial, como la flor que un enamorado le trae a su enamorada, se vuelve sacramento, produce una realidad en el otro que hasta la flor, la rosa seca se guarda por años. ¿Cómo no vamos a pensar en esta gracia que es fuente vital de Dios mismo viene? Es la fuerza del Espíritu en nosotros que cada sacramento nos da. En tercer lugar, cómo nos conforma, cómo nos configura con Cristo. Por eso somos cristianos. No solamente porque decimos que creemos en Cristo, lo profesamos en la fe,
sino porque el sacramento nos hace cristianos. Fíjense la expresión de San Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, porque el espíritu de adopción nos deifica, es decir, nos centra en Dios, nos une vitalmente al Hijo único de Dios. En una palabra, podríamos descubrir la gracia que tienen los sacramentos si los valoramos más. A veces en nuestra vida cristiana, como católicos, nos hace falta concentrarnos en lo que es fundamental. Y por eso nos dejamos llevar por cualquiera que viene a decirnos cosas extrañas. Nos encantan apariciones mágicas, nos encantan mensajes extraños, nos encantan extravagancias rituales, pero en lo que es fundamental, a veces se nos va la luz. No valoramos el gran misterio que cada sacramento posee. Démonos cuenta cómo nos comportamos en la misa, por ejemplo, con qué facilidad en momentos tan culminantes, tan cumbres, tan importantes como la consagración. Si me suena el celular, se me quiere acabar el mundo porque tengo que ver quién me está llamando, me tengo que salir o tengo que ver quién pone un WhatsApp. Me pierdo de la presencia real y verdadera de Cristo que está ahí. Santo Tomás, y con esto termino, resume las diferentes dimensiones del signo sacramental y dice: por eso el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia. Y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. ¿Para qué decir más? Santo Tomás nos lo resumió todo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.